Hola, zaragocistas, ¿cómo cambia la vida en solo 10 días a un equipo de fútbol? El asunto de la confianza y con una victoria in extremis en Burgos en un partido por lo demás un poco pobre en cuanto a juego y que el Burgos hizo más por ganar, pero por lo que pasó en otros partidos en los que se pudo ganar, incluso con cierta claridad, no se consiguió. Eso pues ha ido mermando la confianza del equipo y pasó de un equipo que en los primeros partidos creaba bastantes ocasiones a un equipo que cada vez creaba menos ocasiones de peligro y con un juego más plano, y era por la falta de confianza de que haciendo bien las cosas no llegaban las victorias y quedan ya pues muchos partidos, 9 empatados, y bueno, eso hizo también que el equipo se metiera en problemas clasificatorios con una liga en la que desde hace muchos años las victorias son 3 puntos, pues empatar, pues te merma mucho la puntuación. Y después vino una victoria bastante convincente en casa ante el Sporting, con un juego con mucha más confianza, y al final la confianza que te atrevas a más cosas, que no tengas el miedo a perder o a que te empaten, que es lo que pasó el día del Mirandés, ir todo el partido por delante y que te empaten en la última jugada del partido. También habría que comentar que esos 3 cuentos no los hemos visto cuando han sido los equipos adversarios los que han venido claramente a perder tiempo y a no jugar. Y el día de Las Palmas, pues yo creo que es un partido de los mejores que se hayan podido ver en segunda esta temporada y en las anteriores, porque fueron dos equipos que salieron a ganar. Las Palmas es un equipo de mucha calidad y a mí sinceramente me gustaría que estuvieran en la parte alta de la tabla porque su propuesta se lo merece, no más allá de todo este rollo de que es el buen juego y de eso, sino es un equipo que sale a jugar, te deja jugar y se ven buenos partidos. Y nos hemos puesto en una posición clasificatoria pues bastante óptima, viendo de dónde veníamos. No hay que caer tampoco en la euforia, que es algo típico de esta afición también, pasar de la depresión a la euforia, pero sí que ha dado la razón a los que confiábamos en Jim, a pesar de esos resultados, que cambiar un entrenador pues no iba a cambiar posiblemente la dinámica del equipo, que los jugadores seguían siendo los mismos, y también ha cambiado pues que la Mesa, que Álvaro han empezado a meter goles, y eso es algo muy positivo porque redunda en su confianza y en las posibilidades de ganar del equipo, y que no sea como la pasada temporada, que por otro lado está bien que todos los jugadores participen de meter goles, pero la función de los delanteros es esa, principalmente la de meter goles, y tienen que ser ellos los que tiren de esa faceta. También me gustaría comentar, pues, una vez más, la chapuza de lo que es esta competición, que varios equipos nos hemos visto perjudicados una semana más por el balón de las selecciones. En Inglaterra, siendo más equipos de la Second Division, sí que paran, aquí no, y nos vemos perjudicados y no se juega en igualdad de condiciones, y es algo que deberían de tratar, porque desde luego si te vas a presumir de competición, esta tiene que ser mucho más seria y que se garantice el mínimo de competir en igualdad de condiciones. No voy a volver a insistir en el tema del reparto televisivo, de los horarios, pero al menos en este, pues, más con el agravio que es que en primera sí que ha defendido los intereses de los equipos, pero los de segunda parecemos eso, que somos no solo de segunda a nivel competitivo, sino de segunda a nivel de cómo te trata la propia patronal, que es la liga encabezada por Tebas. Y bueno, por volver al Zaragoza, pues afrontamos con un cierto optimismo lo que viene, y que es un equipo sólido y que mínimo siempre transmite que va a pelear el partido. Venga, bueno.